Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 20. 4. Análisis infantil. 5. En muchos casos apareció claramente que teatros y conciertos, de hecho, cualquier ocasión en que hay algo que ver u oír, siempre pasaban por ser el coito de los padres. Oír y mirar representan a la observación en la realidad o en la fantasía, así como los telones que caen representan objetos que estorbaban las observaciones, tal como la ropa de cama, los costados de la cama, etc. Voy a citar un ejemplo. La pequeña Grethe me habló de una representación en el teatro. Al principio se había sentido infeliz porque no tenía un buen asiento y tenía que estar a cierta distancia del escenario. Pero notó que veía mejor que la gente que estaba sentada cerca del escenario, que no podía ver todo. Las asociaciones condujeron luego a la posición de las camas de los niños, que estaban colocadas de tal modo en el dormitorio de sus padres que su hermano menor dormía cerca de la cama de ellos, pero los costados de la cama decían que fuera difícil para él poder verlos. En cambio, su cama estaba más apartada y podía ver la de ellos perfectamente. En Félix, que contaba 13 años y hasta entonces no había demostrado ningún talento musical, se desarrolló gradualmente durante el análisis un marcado amor por la música. Esto ocurrió cuando el análisis estaba haciendo consciente su fijación a las tempranas observaciones infantiles del coito. Encontramos que los sonidos, algunos de los cuales había oído provenir de la cama de sus padres y otros que había fantaseado, formaron la base de un intento, y muy tempranamente inhibido, interés por la música, interés que fue liberado nuevamente durante el análisis. Este determinante del interés por la música y del talento musical lo encontré presente, junto con el determinante anal, en otros casos también, y creo que es típico. En la señora H encontré que una notable apreciación artística de los colores, formas y cuadros estaba determinada en forma similar, con esta diferencia, que en ella las observaciones y fantasías infantiles tempranas se referían a aquello que podía ser visto. Por ejemplo, en este caso, cierto matiz azulado en los cuadros representaba directamente el elemento masculino. Era una fijación de la analizada al color del pene en erección. Estas fijaciones resultaban de la observación del coito, que la llevaron a comparaciones con el color y la forma del pene no erecto, y luego a observaciones de ciertos cambios de color y forma en diferentes luces, el contraste con el vello del pubis y así sucesivamente. Aquí, la base anal del interés por el color estaba siempre presente. Se puede establecer repetidamente el hecho de esta catectización libidinal de los cuadros, como representantes del pene o del hijo. Lo mismo se aplica a las obras de arte en general, y además de pintores, virtuosos y artistas creadores como representantes del padre. Voy a dar un ejemplo más del significado de los cuadros como hijo y pene, sentido que he encontrado repetidas veces en el análisis. Fritz, de 5 años y medio, dijo que quería ver a su madre desnuda, añadiendo, me gustaría ver tu barriga y el retrato de adentro. Cuando ella le preguntó, ¿quieres decir, dónde estuviste tú una vez? Contestó, sí, me gustaría mirar dentro de tu barriga y ver si no hay otro chico allí dentro. En esa época, bajo la influencia del análisis, su curiosidad sexual se manifestó más libremente y su teoría del niño anal apareció en primer plano. Resumiendo lo que ya dije, he encontrado que las fijaciones artísticas e intelectuales, tanto como las que suficientemente conducen a la neurosis, tienen como algunos de sus más poderosos factores determinantes la escena primaria o fantasía sobre ella. El punto importante es cuál de los sentidos es más fuertemente excitado, si el interés se aplica más a lo que se ve o a lo que se oye. Esto probablemente también determinará y por otra parte dependerá de que las ideas se presenten para el sujeto visualmente o auditivamente. No hay duda de que los factores constitucionales juegan aquí un gran papel. En Fritz era el movimiento del pene a lo que él estaba fijado,
En Félix eran los sonidos que había oído, en otros los efectos de los colores. Por supuesto que para que se desarrolle el talento o la inclinación, intervendrán esos factores especiales que ya he discutido en detalle. En la fijación a la escena primaria o fantasías, el grado de actividad, que es tan importante para la sublimación misma, indudablemente determina también si el sujeto desarrolla talento como la creación, talento para la creación o para la reproducción, pues el grado de actividad influye seguramente el modo de identificación. Quiero decir, es cuestión de si se volcará en la admiración, estudio o imitación de las obras maestras de los demás, o si hará un esfuerzo por sobrepasarlos con sus propias obras. Encontré en Félix que el primer interés por la música que se manifestó en el análisis consistía únicamente en críticas a los compositores y directores de orquesta. A medida que fue liberando su actividad, empezó a tratar de imitar lo que oía. Pero en un estado aún mayor de actividad, aparecieron fantasías en las que el joven compositor era comparado con los viejos. Aunque aparentemente no era cuestión de talento creador en este caso, mi observación de la forma en la cual su actividad, cuando se tornó más libre, influenciaba su actividad en todas sus sublimaciones, me proporcionó cierta comprensión de la importancia de la actividad en el desarrollo del talento. Su análisis me demostró lo que otros análisis me confirmaron, que la crítica siempre tiene su origen en observación y crítica de la actividad genital paterna. En Félix, era claro que era espectador y crítico, a la vez que en su fantasía él también formaba parte de lo que oía y veía, como miembro de una orquesta. Fue recién en un estadio muy posterior de actividad liberada que pudo tener confianza en el rol paterno. Esto es, recién entonces habría podido armarse del coraje necesario para ser él mismo un compositor, si hubiera tenido talento suficiente. Voy a resumir. El habla y el placer en el movimiento tienen siempre una catexia libidinal que es también de carácter simbólico genital. Esta se efectúa por intermedio de la identificación temprana del pene con el pie, la mano, la lengua, cabeza y cuerpo, transferida luego a las actividades de dichos miembros, las que adquieren así el significado de coito. Después del uso que hacen los instintos sexuales de los instintos de autoconservación en relación con la función de nutrición, las siguientes actividades del yo hacia las que se vuelven son el lenguaje y el placer en el movimiento. Por lo tanto, puede suponerse que el lenguaje no solo ha concurrido a la formación de símbolos y de la sublimación, sino que es él mismo el resultado de una de las primeras sublimaciones. Parece, por lo tanto, que cuando existen las condiciones necesarias para la capacidad de sublimación, las fijaciones, comenzando con estas primeras sublimaciones y en conexión con ellas, prosiguen dando continuamente una catexia sexual simbólica a sus siguientes actividades e intereses del yo. Freud demostró que aquello que parece ser un impulso hacia la perfección en los seres humanos es el resultado de la tensión nacida de la disparidad entre el deseo humano de gratificación, que no es satisfactorio por todo tipo posible de formaciones reactivas, sustitutivas y de sublimaciones, y la gratificación que obtiene en la realidad. Creo que debemos referir a este motivo no solo lo que Grodek llama la compulsión a hacer símbolos, sino también un constante desarrollo de los símbolos. En correlación con esto, el impulso constante para efectuar por medio de las fijaciones una catexia libidinal de más actividades e intereses del yo, por ejemplo, por medio del simbolismo sexual, genéticamente conectados unos con otros y para crear nuevas actividades e intereses, será la fuerza propulsora en la evolución cultural de la humanidad. Esto explica también cómo es que encontramos la actuación de símbolos en inventos y actividades cada vez más complicados, tal como el niño avanza constantemente desde sus primeros símbolos, juegos y actividades hacia otros, dejando atrás los primeros. Además, en este artículo he tratado de señalar la gran importancia de esas inhibiciones que no pueden llamarse neuróticas. Hay algunas que no parecen en sí mismas de ninguna importancia práctica y pueden ser reconocidas como inhibiciones solo en análisis, en todo lo que implican, solo si se hace análisis infantil. De ese tipo son la falta aparente de ciertos intereses
aversiones insignificantes. En resumen, las inhibiciones de las personas sanas que toman los aspectos más variados. Pero llegaremos a atribuirles mucha importancia cuando consideremos con qué gran sacrificio de energía instintiva el hombre normal adquiere su salud. Si, no obstante, en lugar de atribuir amplio significado al término impotencia psíquica, buscáramos ejemplos de su peculiar sintomatología en formas menos marcadas, no podríamos negar que la conducta en el amor de los hombres de la civilización actual demuestra en general el carácter del tipo psíquicamente impotente. Hay un pasaje en Introducción al Psicoanálisis en el que Freud examina qué posibilidades de profilaxis podrían ofrecerse a los educadores. Llega a la conclusión de que aun si una rígida protección de la infancia, cosa muy difícil en sí, es probablemente impotente ante el factor constitucional, pero que sería también peligroso si esa protección llegara a conseguir su objetivo demasiado bien. Esta observación se confirmó enteramente en el caso del pequeño Fritz. El niño tuvo desde sus primeros días una crianza cuidadosa por personas influenciadas por conocimientos analíticos, pero esto no impidió que surgieran inhibiciones y los rasgos de carácter neurótico. Por otra parte, el análisis me demostró que las fijaciones mismas que lo condujeron a las inhibiciones podían formar la base de espléndidas capacidades. Por una parte, entonces, no debemos valorar demasiado la importancia de la así llamada educación analítica, aunque debemos hacer todo lo que está en nuestro poder para evitar todo daño mental al niño. Por otra parte, el tema de este artículo demuestra la necesidad de análisis en la temprana infancia como ayuda a toda educación. No debemos alterar los factores que conducen al desarrollo de la sublimación o de la inhibición y la neurosis. Pero el análisis infantil nos hace posible, en una época en que este desarrollo está aún en marcha, influir en su dirección en forma fundamental. He tratado de demostrar que las fijaciones libidinales determinan la génesis de la neurosis y también de la sublimación, y que por algún tiempo las dos siguen el mismo camino. Es la fuerza de la represión la que determina cuándo este camino conducirá a la sublimación o se desviará hacia la neurosis. En este punto es donde el análisis infantil tiene posibilidades, porque puede, en gran proporción, sustituir la represión por la sublimación y así trocar el camino hacia la neurosis, por el que conduce al desarrollo de talentos.